Welcome back, everyone, to this Sunday. We thank you once again for being tuned in with us this afternoon. Amén. Bienvenidos una vez más en este domingo a todos y gracias por sintonizarse con nosotros en esta tarde. Our title today is titled In the Place of Lo-debar. Y en nuestra ocasión vamos a nombrarle a nuestro tema en el lugar de Lo-debar. And I'm going to start off with a little story. Y quiero comenzar con una pequeña historia. It does tie into the message, Que esta historia viene con el mensaje and you'll see how in a little while. y usted va a ver en un momento. About 2 or 3 years ago, Hace como 2 o 3 años, my friend and I, she and I were headed out of town for the weekend. una amiga mía y yo íbamos fuera de local por el fin de semana. Long story short, Para no ser la historia muy larga, I ended up getting us lost, nos perdimos and we ended up in this deserted, forgotten, abandoned town. y llegamos a una ciudad abandonada, desierta. No había vida en ese pueblo donde nos perdimos. I don't remember the name of the town, No me acuerdo el nombre del lugar o del pueblo, but I do remember that the store windows pero lo que sí me acuerdo es que era en las ventanas de las tiendas. of these failed businesses. Go ahead, Fernando. I'm sorry, okay. The store windows of these failed businesses were boarded up. Lo que sí me acuerdo es que las ventanas de donde antes hubo negocios, pues estaban todas clavadas con madera. And we didn't see anyone in this town until we turned the corner. Y no se veía vida, no se veía que nadie existía en ese pueblo, hasta que dimos una vuelta a la esquina. And we got out of that town as quickly as we could. Y queríamos huir de ese lugar o pueblo lo más pronto que pudimos. Today I want to talk with you about someone called Mephibosheth. Y en esta tarde quiero compartir con usted de un hombre por el nombre de Mephibosheth. He was the son of Jonathan, Y Mephibosheth era el hijo de Jonatán, he was Saul's grandson. que Mephibosheth era el nieto de Saúl. We're going to turn to 2 Samuel chapter 4 and verse 4. Y vamos a comenzar en el libro de Segunda de Samuel, el capítulo 4, versículo 4. Segunda de Samuel, capítulo 4, versículo 4. 2 Samuel chapter 4 and verse 4. It says here, Jonathan, Saul's son, had a son who was lame in his feet. He was 5 years old when the news about Saul and Jonathan came from Jezreel, and his nurse took him up and fled. And it happened, as she made haste to flee, that he fell and became lame. His name was Mephibosheth. Dice en 2 de Samuel capítulo 4, versículo 4, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años Mephibosheth cuando llegó la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y la nodriza de Mephibosheth lo tomó y oyó, y mientras iba llevándolo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mephibosheth.
Mephibosheth was lame, which means he couldn't walk. Entonces Mefiboset, él estaba lisiado de sus pies, quiere decir que él no podía caminar. That's to give you a little backstory. Dale un poquito de historia de él. Now we're going to go to 2 Samuel chapter 9. Ahora me acompaña al mismo capítulo, perdón, al mismo libro, pero ahora el capítulo 9. And we're still focusing on Mephibosheth. Y seguimos enfocándonos en Mefiboset. 2 Samuel chapter 9. Segundo de Samuel capítulo 9. It says in verse 1, Now David said, Is there still anyone who was left of the house of Saul, that I may show him kindness for Jonathan's sake? And there was a servant of the house of Saul, whose name was Ziba. So when they had called him to David, the king said to him, Are you Ziba? He said, At your service. Verse 3. Then the king said, Is there not still someone of the house of Saul to whom I may show the kindness of God? And Ziba said to the king, There is still a son of Jonathan who was lame in his feet. Segundo de Samuel capítulo 9 versículos 1 al 3. Dice, dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haya yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Ziba, el cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Ziba? Y él respondió, tu siervo. Versículo 3. Y el rey David le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia de Dios? Y Ziba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de sus pies. King David could kill Mephibosheth if he wanted to. Y el rey David pudiese matar a Mefiboset si él quería. It was normal for a king to kill off descendants. Porque era normal, era común que el rey pudiese otorgar o demandar que se matase descendientes. It was common for kings to kill off descendants of those who may rise up against them. Descendientes de aquellos que quizás se levantarían contra ellos. But King David wants to show kindness to Jonathan's son. Pero el rey David quiere mostrar amabilidad a el hijo de Jonatán. Because David and Jonathan were friends. Porque David y Jonatán eran amigos. Verse 4, So the king said to him, Where is he? And Ziba said to the king, Indeed, he is in the house of Machir, the son of Ammiel, in Lodabar. En el versículo 4, entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Ziba le respondió al rey, he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Ammiel, está en Lodebar. Verse 5, Then King David sent and brought him out of the house of Machir, the son of Ammiel, from Lodabar. En el versículo 5, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Ammiel, de Lodebar. We're going to pause there. We're going to come back to this story. Ahí vamos a ponerle pausa y después vamos a volver a la historia. But Lodabar is a physical place. It's a physical location. Pero Lodebar es un lugar, existe, era un local físico. In the spiritual, it means limited. Pero en lo espiritual
quiere decir cuando uno es limitado, It means forgotten. o quizás uno se sienta muchas veces olvidado, It means hopeless. o quizás uno se siente que no tiene esperanza, It means no potential. o quizás no hay potencial, It means failure. o quizás uno se sienta a veces como un fracaso. As I shared earlier in the story, Y como le compartía anteriormente en la historia, my friend and I came across this deserted, abandoned, failed town. yo y mi amiga llegamos a este pueblo que estaba abandonado, no había vida en este pueblo. Perhaps in the spiritual, Y quizás al lado espiritual, you are feeling forgotten. quizás usted también se sienta abandonado, Perhaps abandonada, Perhaps you're feeling deserted. quizás se siente que quizás nadie la escucha, nadie lo escucha, Maybe you're feeling useless, o quizás se siente que no tiene sentido, no tiene sentido, and you don't know how you got to this place. y quizás no sabe cómo llegó a sentirse así. But I do want to take you to some verses today that will bring you encouragement. Pero sí quiero darle escritura, versículos de la Biblia que nos van a animar. First one is one that we know very well, Jeremiah 29 and 11. El primero que quiero compartir es uno que ya conocemos muy bien y está en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremiah 29, 11. Jeremías 29, 11. It's one of my favorite verses. Uno de mis versículos favoritos. Says, this is the Lord. The Lord says, for I know the thoughts that I think towards you, says the Lord. Thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Dice Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. He has a future Dios tiene un futuro for us, por nosotros. and his thoughts are of peace Y dice su palabra que sus pensamientos hacia usted y hacia mí son de paz and they are not of evil. y nunca de mal. Psalm 33. Ahora me acompaña al Salmos 139. Psalm 33, verses 13 through 15. I'm sorry. Psalms 33. Yes. Ok. El Salmos 33. El Salmos capítulo 33. ¿Cuál es el versículo? 13 through 15. Y versículos 13 al 15. Verse 13 says, the Lord looks from heaven. He sees all the sons of men. It says here, all. It doesn't say some, it doesn't say few. It says all. He sees all of us. From the place of his dwelling, he looks on all the inhabitants of the earth. There's a word again, all. Not some, not few, but all. He fashions their hearts individually.
He considers all their works. Amén. El Salmos capítulo 33, versículos 13, 14 y 15. Dice la palabra del Señor. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Dice su palabra que no vio a algunos o vio a el hermano, la hermana. Dice que Dios vio a todos. El 14, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Otra vez nos da aliento que Él nos mira a todos, que Él sí que nunca nos abandona. El 15, Él formó el corazón de todos nosotros y Él está atento a nuestras obras. Amén. Another verse I want to share with you is Psalms 139, verses 1 through 6. Ahora me acompaña al Salmos capítulo 139. We are sharing these verses because I want to bring encouragement to you today. El Salmo 139, versículo 1 al 6. Quiero compartir estos versículos porque estos versículos nos traen ánimo. In the event that you're feeling like a failure, in the event that you're feeling abandoned, in the event that you're feeling hopeless, these verses will bring you that encouragement needed. Quizás usted se sienta así, se sienta desanimada, desanimado, se sienta abandonada, abandonado, quizás se sienta, ¿verdad?, olvidada, olvidado, o quizás algún día se sentirá así. Esos versículos nos ayudarán a animarnos de que Él está ahí con nosotros. Psalms 139, verses 1 through 6. El Salmos 139, versículo 1 al 6. And I'm going to read this from the Amplified Version. Y ella va a leer este Salmos de la versión amplificada. It says, verse 1, O Lord, you have searched me thoroughly and have known me. You know when I sit down and when I rise up, my entire life, everything I do. You understand my thought from afar. You scrutinize my path and my lying down, and you are intimately acquainted with all my ways. Even before there is a word on my tongue, still unspoken, behold, O Lord, you know it all. You have enclosed me behind and before, and you have placed your hand upon me. Verse 6. Such infinite knowledge is too wonderful for me. It is too high above me. I cannot reach it. Amén. Amén. Ok, gracias. El Salmo 139, ella quiere que lea todos los versículos 1 al 6. Dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Tú has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposar, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. My favorite verse is verse 2. Leamos una vez más el versículo 2, uno de mis versículos favoritos. It says, you know when I sit down and when I rise up, my entire life, everything I do, you understand my thoughts from afar. Dice, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. ¿De qué decir que Él conoce
todo lo de nosotros, lo que tiene que ver con nosotros. Él nos conoce. The Lord knows everything about us. Y el Señor Jehová Dios conoce todo de nosotros. There is nothing forgotten in His eyes. No hay nada olvidado en los ojos de Dios. He sees all, He knows all. Él ve todo, Él conoce todo. Ephesians chapter 2 and verse 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. I will be reading this one as well from the Amplified Version. Igual la versión que yo voy a leer es de la versión amplificada y yo estoy leyendo de la versión Reina Valera. Efesios capítulo 2, versículo 10. Says, "For we are His workmanship, His own masterwork, a work of art, created in Christ Jesus, reborn from above." Dice Efesios capítulo 2, 10, porque nosotros somos hechura suya. Somos creados en Cristo, somos su arte, somos su obra. Y nos hizo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. We are His work of art. Entonces nosotros somos su obra, su hechura suya, su obra de arte. You are His work of art. Usted es obra de arte de Dios. Amén. Those are some verses I want to share with you. Esos son los versículos que yo quería compartir. We're going to go to Judges chapter 14. Ahora me acompaña al libro de los jueces, Judges chapter 14. el libro de los jueces, el capítulo 14. And I've read this story many times before. Y yo he leído esta historia muchas veces anteriormente. This is where Samson, Aquí es donde Sansón, make sure I get this right. He comes across a lion. donde Sansón se encuentra con un león. But there's one verse in particular that really stood out to me. Pero hay un versículo en particular que quiero que enfoquemos. Let's go to verse 5, Judges 14 and verse 5. Jueces capítulo 14, versículo 5. It says, "So Samson went down to Timnah with his father and mother and came to the vineyards of Timnah. Now to his surprise, a young lion came roaring against him. Dice, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí que un león joven que venía rugiendo hacia él. And the Spirit of the Lord came mightily upon him, and he tore the lion apart as one would have torn apart a young goat, though he had nothing in his hand. But he did not tell his father or his mother what he had done." Dice el versículo 6, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Then he went down and talked with the woman, and she pleased Samson well. El versículo 7, descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. After some time, when he returned to get her, he turned aside to see the carcass of the lion,
and behold, a swarm of bees and honey were in the carcass of the lion. El versículo 8, y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver si el cuerpo muerto de león, para ver el cuerpo muerto de león. He aquí que en el cuerpo de león había un enjambre de abejas y un panal de miel. What caught my attention was that there was a swarm of bees and honey in this carcass. Y me llamó la atención cómo ya muerto el león, allí estaba un enjambre de abejas y un panal de miel. A carcass is a dead body of an animal. Lo que vemos que el cuerpo ya está muerto. And you might be thinking at this point, what does this have to do with Mephibosheth? Y usted pregunta, pero ¿qué significado tiene esta historia con la de Mefiboset? I thought it was really neat, very cool. Yo, en mi opinión, pienso que es algo muy maravilloso. I'm going to try this, tie this in together here. Trataré de explicar. But bees and honey, porque abejas y miel, they represent or they symbolize God's prosperity. Representan las abejas y la miel representan la prosperidad de Dios. They represent God's blessings. Representan la bendición de Dios. And they represent the goodness of God's provision. Y representan la bondad y provisión buena de Dios. So what I'm trying to say with this here, entonces lo que quiero dar a entender aquí, is that even in your suffering, aún en su sufrimiento, en su etapa de sufrimiento, even when you might feel like you're a failure, o quizás lo sentamos como fracasos, even when you may feel like there's no hope, o quizás nos sentimos que no hay esperanza, or you feel abandoned, deserted, o quizás nos sentimos abandonados, the Lord is doing a work. Crea que el Señor está obrando. And above it all, y sobre todo, the Lord is still good. El Señor Jehová Dios sigue siendo bueno. Regardless of our circumstances. Dependiendo de nuestras circunstancias, cómo nos sentimos, el Señor Jehová sigue siendo bueno. Regardless of what it looks like. Aunque se vea duro y se vea así. Even if we are in the place of Lodebar. Aunque sintamos que estamos en un lugar de Lodebar. The Lord is still good and He will always be good. Aún en ese lugar tan bajo de Lodebar, el Señor como quiera sigue siendo bueno. What I'm trying to say is this. Lo que quiero decir es esto. The Lord can turn an ugly, tragic, unfair situation into a beautiful one. Yes. El Señor puede voltear cualquier tragedia que no fue tan agradable, tan bonita. Esa tragedia Dios la puede voltear para algo bueno. Because in that carcass, that dead body, como vimos el león muerto, something beautiful was growing. Algo hermoso estaba creciendo de este cuerpo ya muerto. The bees and the honey. Las abejas y la miel. Now with that being said, we're going to finish up in 2 Samuel chapter 9. Y ahora vamos a terminar 2 de Samuel capítulo 9. 2 Samuel chapter 9. 2 de Samuel capítulo 9. And we've already read verses 1 through 5. Y ya leímos versículos 1 al 5. Let's see what happens with Mephibosheth. Y vamos ahora a ver qué sucede con Mefiboset. Verse 6. El versículo 6.
Now when Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, had come to David, he fell on his face and prostrated himself. Then David said, Mephibosheth. And he answered, Here is your servant. Amén. Dice, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, y Jonatán era hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro y hizo referencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Verse 7. So David said to him, Do not fear, for I will surely show you kindness for Jonathan and your father's sake, and will restore to you all the land of Saul your grandfather, and you shall eat bread at my table continually. Amén. Y le dijo David, no tengas temor, Mefiboset, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre, que decir continuamente, a mi mesa. Amén. He went from Lodebar, Entonces Mefiboset fue de el estado de Lodebar, a place of abandonment, el lugar donde él se sentía abandonado, to sitting and eating with the king. a una posición elevada, a sentarse a la mesa del rey. You know, when I looked at the name Mephibosheth, Y cuando yo estudiaba el nombre de Mefiboset, it means exterminator of shame. y Mefiboset significaba exterminador de vergüenza. So he no longer has to carry that shame. Exterminador de vergüenza quiere decir que Mefiboset ya no tiene que llevar esa vergüenza o esa culpa. You no longer have to carry that feeling of being forgotten. Ya no tiene que usted llevar esa carga o ese sentimiento de que nos sentimos abandonados muchas veces, That feeling of being hopeless. o ese sentimiento de que no tenemos esperanza, That feeling of being useless. o quizás nos sentimos que no servimos, That feeling of being a failure. o no nos sentimos útil, o quizás nos sentimos como un fracaso. We're going to close with Romans chapter 8. Vamos a cerrar en Romanos 8:28. Romans 8, verse 28. Vamos a cerrar en el libro de Romanos 8:28. I'm going to be reading from the Amplified Version. Y ella va a leer de la versión amplificada este versículo. Amen. Amén. It says, And we know with great confidence that God, who is deeply concerned about us, causes all things to work together as a plan for good for those who love God, to those who are called according to his plan and purpose. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. He causes all things to work together as a plan for good. Dice que Dios Altísimo, todas las cosas nos ayudan para nuestro bien. For those who love God, Aquellos quien aman a Dios, to those who are called according to his plan and purpose. aquellos los que conforme a su propósito
Los propósitos de Dios son llamados. There is beauty in your mess. Entonces hay hermosura, dice que todo lo hace bueno en nuestro desorden. En nuestro desorden Él trae algo hermoso. Be encouraged today. Entonces esté animado, esté animada, estemos animados. You are loved and highly esteemed by the King of Kings and Lord of Lords. Que somos amados, Dios nos estima de gran significancia, Él nos ama tanto, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, You are not abandoned. Él no nos abandona, You are not deserted. Él nunca se olvida de nosotros You are not hopeless. y claro que Él tiene esperanza por cada uno de nosotros You are not useless. y claro que Él nos usará a cada uno de nosotros And you are not a failure. porque no somos un fracaso. God is with you. Dios está con nosotros, He is for you, Dios es por nosotros not against you. y Dios jamás estará contra nosotros. God bless you. Dios me los bendiga. Until next time. Hasta la próxima vez será. Thank you for being tuned in. Gracias por acompañarnos. Yes.